Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase continuaremos entonces el estudio de las funciones que habíamos iniciado en la clase anterior. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio que requiere un poquito más de cuidado, entonces vamos a tomar f de x como la función 1 sobre 1 menos x2 y g de x como la función raíz cuadrada de 1 menos x, es la raíz cuadrada positiva, digamos, de 1 menos x. Muy bien, tenemos esas dos funciones y vamos entonces a computar la compuesta f con g. Muy bien. Y vamos a computar, digamos, también g con f. G bolita f. Si quieren, hagamos esta primero. Entonces voy a hacer esta, g bolita f. Esta se la voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo piensen. G bolita f en x, entonces por definición esto es g debe ser evaluado en f de x. ¿De acuerdo? G evaluado en f de x. Muy bien, entonces para evaluar a f hay un problema en el denominador. Entonces en el dominio de f debemos quitar los puntos donde de los números reales debemos sacar aquellos valores de x que hacen que 1 menos x2 sea 0, ¿cierto? Donde se anule el denominador de f. Esta ecuación es muy fácil de resolver. 1 menos x2 igual a 0, pues es equivalente pasando el x2 para el otro lado, es 1 igual a x2, sacando raíz cuadrada, es 1, raíz cuadrada de 1, y aquí queda raíz cuadrada de x2, que es el valor absoluto de x. Mucho cuidado, entonces un peligro es escribirlo simplemente como x. Entonces nos queda que el valor absoluto tiene que ser 1, que es la raíz de 1. Entonces queda que x es 1 menos 1. Claro, directamente se ve cuáles son aquellos números que al cuadrado dan 1, pues solamente el 1 y el menos 1. Entonces eso los tenemos que excluir. Entonces del dominio de f, que son todos los números reales en principio, debemos sacar el 1 y el menos 1. Muy bien, eso es para que la f quede definida. Pero viene un problema. Ahora, computamos, uno le entra f a la primera maquinita, ella computa f, lo que sea, ya la pudo computar porque uno sacó el 1 y el menos 1. Eso le produjo f de x, que va a ser la entrada con la que alimenta la segunda máquina. Entonces, para alimentar la segunda máquina, se necesita, como esto es una raíz cuadrada, se necesita que lo que quede aquí sea un número positivo. Entonces, ¿cuánto es g de f de x? G de cualquier valor es la raíz cuadrada de 1 menos ese valor. Entonces sería 1 menos f. Y se necesita que esto entonces, entonces se requiere que esta expresión 1 menos f de x sea mayor o igual que 0 para que la raíz se pueda evaluar. Muy bien, entonces vamos a resolver esta inecuación. 1 menos f de x, que es 1 sobre 1 menos x2. Esto debe ser mayor o igual que 0. Vamos a poner este 1 como 1 sobre 1. Restemos estas fracciones, entonces tenemos un común denominador, 1 por 1 menos x2, 1 menos x2. Ahora multiplicamos este por este, queda 1 menos x2, menos este por este, menos 1, mayor o igual que 0. Entonces estoy simplemente escribiendo unas equivalencias. Aquí restamos el 1 con el menos 1. Y nos queda simplemente menos x2 sobre 1 menos x2 debe ser mayor o igual que 0. Si ustedes quieren, bueno, dejémoslo así. Entonces miren, x2 siempre es positivo o 0. Entonces menos x2 es siempre menor o igual que 0, ¿cierto? Porque x2 solito es mayor o igual que 0. Con el signo menos es menor o igual que 0. Este numerador es siempre negativo o 0. Entonces, para que esto sea mayor o igual que 0, este denominador tiene que ser también negativo, para que negativo sobre negativo quede positivo. Entonces, esto nos fuerza, entonces esto obliga a tomar que 1 menos x2 sea menor que 0, ¿cierto? No puede ser 0 porque aquí no se puede evaluar, y esto es equivalente a que 1 sea menor que x2, y esto es equivalente, entonces sacando raíz cuadrada de 1 sea menor que raíz cuadrada de x2, o sea, esto es equivalente a que el 1 sea menor
que el valor absoluto de x. Recuerden, esto lo hemos usado varias veces, la raíz cuadrada de x2 no es x, es el valor absoluto de x. Entonces, aquí está el signo de advertencia, está la calaverita que les muestra que no es verdad que sea x, sino el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto debe ser mayor que 1. O sea, nosotros teníamos que sacar el 1 y el menos 1, ya quedan excluidos aquí. Entonces, si ustedes quieren, podemos pintar el dominio de esta función. Entonces vamos a poner aquí el dominio de la función f compuesto g. Entonces si aquí está el 0 y aquí digamos está el menos 1 y aquí el 1, entonces debemos sacar, incluyendo al 1, todo esto de aquí para adelante, incluyendo al 0 y todo este menos 1 de aquí para atrás, ¿cierto? Porque esos son los números que tienen valor absoluto mayor que 1. Los que tienen valor absoluto menor o igual que 1 estarían aquí en este huequito, ¿cierto? Por ejemplo, el 2 tiene valor absoluto 2 mayor que 1. El menos 2 tiene valor absoluto 2 que también es mayor que 1. Entonces ese sería el dominio. Entonces si ustedes quieren, simbólicamente, entonces ya que lo vimos gráficamente, entonces el dominio de la compuesta sería los reales quitando el intervalo menos 1, 1. ¿Cierto? Debe quitar también los extremos, el 1 y el menos 1. Entonces este sería el dominio de la función compuesta. Bueno, una vez tenemos el dominio, entonces computemos g f de x. Esto es g de f de x, ¿está bien? Esto es la raíz cuadrada. ¿Qué le hace g a cualquier cosa? Pongamos como una cosa abstracta aquí, como un número. Simplemente coge raíz de 1 menos ese número, ¿cierto? Esa cosa que hay aquí. Entonces, ¿qué le hace g a f de x? Coge raíz cuadrada de 1 menos esa cosa, que es f de x. Entonces es simplemente g compuesto f en x, hagámoslo aquí, sería la raíz cuadrada de 1 menos f de x. Entonces recordemos quién era f de x. F, si ustedes lo recuerdan, era 1 sobre 1 menos x2, entonces nos queda simplemente raíz cuadrada de 1 sobre 1 menos x2. Entonces vamos a simplificar lo que hay adentro del radical, ¿cierto? Toda esta expresión. Simplifiquemos esa expresión, queda 1 sobre 1 menos x2. Aquí pongamos un 1, ya lo hicimos ahorita, multiplicamos en cruz, 1 menos x2 por 1, menos 1 por 1, 1 menos 1, y el producto es 1 por 1 menos x2, 1 menos x2. Entonces cancelamos los unos, pues sumamos, 1 más menos 1 es 0, queda menos x2, esto lo habíamos hecho ahorita, sobre 1 menos x2. Entonces queda, la expresión es que g o f de x es igual a la raíz cuadrada de menos x2 sobre 1 menos x2. Y esa sería la respuesta al problema. Bueno, si ustedes entonces pensaron el ejercicio, vamos a resolverlo ya para concluir esta clase. Entonces vamos a computar f de g en x. Entonces recuerden, esto es f. Entonces primero la maquinita que tiene prioridad, la que está más a la derecha, g. Uno computa g y el resultado computa f luego. Muy bien, ¿qué problema hay para computar a f? El problema que hay es que este valor 1 menos x, recuerden que había que sacar cuando la x era más y menos 1, ¿cierto? O sea, esto es 1, gf de cualquier cosa es 1 sobre 1 menos esa cosa al cuadrado. Entonces, f de g es 1 sobre 1 menos g al cuadrado. Muy bien. Entonces, debemos excluir, puntos, valores de x para los cuales g de x al cuadrado sea, ¿cierto? Para los cuales g de x, perdón, sea más o menos 1.
Muy bien, ahora estamos tomando la raíz, la definición de g era la raíz positiva, eso lo aclaré al principio. O sea, ¿qué raíz? La raíz siempre tiene una ambigüedad, la raíz puede ser la raíz positiva o la raíz negativa. Cuando usualmente se escribe este símbolo es porque muchas veces me gustaría a mí ponerle un más adelante para indicar, para romper la ambigüedad e indicar que se está tomando en la raíz positiva. Entonces, cuando esa raíz es más o menos 1, pues menos 1 no es nunca, porque estamos tomando una raíz que por definición es positiva. Entonces debemos excluir x en R, valores de x tales que o que satisfacen que g de x sea 1. Bueno, esto es equivalente a ¿qué? Cuando es g de x 1, g de x es 1, raíz de 1 menos x, ¿cierto? Ese es g, es raíz de 1 menos x, cuando esto sea 1. Cuando la raíz de algo es 1, cuando lo que hay adentro es 1. Entonces esto es equivalente a decir que 1 menos x es 1. O sea, es equivalente a decir, pasando la x para allá, que 1 es igual a 1 más x, y pasando el 1 para acá o restando 1 a ambos lados, basta decir que x sea 0. Entonces hay que excluir el 0 del dominio de esta función, ¿cierto? Entonces, primero, pues, obviamente g debe ser computable en el valor de x. Eso, entonces uno debe ser, entonces primero hay que tomar el dominio de g. A ese dominio de g quitarle el 0 también, porque cuando uno permite el 0, miren que la g está definida, ¿cierto? Si la g, voy a escribirla aquí, si la g es raíz de 1 menos x, pues está definida en 0, ¿vale? Raíz de 1 menos 0 vale 1. Sin embargo, cuando metemos el 1 aquí, la f no está definida. Entonces, tomando x en la entrada de la primera máquina, produciría g de x igual a 1. Esa nueva entrada la metemos en f y ya no podríamos computar a f. Entonces hay que sacar el 0. Pero hay que sacar, recordemos, los valores donde empezando la primera maquinita tampoco se pueda computar. Entonces debemos excluir, obviamente debemos excluir, pues cuando 1 menos x sea negativo, o sea, ¿cierto? ¿Para qué? Porque aquí no podríamos computar esta raíz, o sea, debemos excluir cuando x sea mayor que 1. Entonces hay que sacar hay que sacar el 0 y todos los enteros mayores que 1. Entonces el dominio de f o g sería a todos los reales le sacamos una unión, el conjunto formado por el 0, unido el conjunto formado por los x mayores que 1 estrictamente, o sea, sería 1 más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, lo podemos pintar aquí. Entonces, aquí tenemos el 0, el menos 1, el 1. Entonces, debemos sacar el 0, todo esto. Voy a pintar en rojo lo prohibido. Y este excluyámoslo, este sí se puede meter y de aquí en adelante, o sea, la bolita abierta, recuerden, quiere decir que el 1 sí está en el dominio. Debo sacar es todo lo que está por encima de 1 y el 0 también. O sea, si el 1 estuviera excluido, rellenaría la bolita, pero no la estoy rellenando, lo cual me indica entonces simbólicamente que no estoy sacando el 1. Este sería el dominio de esa función. Finalmente, entonces queremos computar f o g de x ya para los x donde esto sea permitido, o sea, esto es f de g de x. Entonces, esto sería, ya lo sabíamos, es 1 sobre 1 menos g al cuadrado, o sea, 1 dividido 1 menos, y g era la raíz de 1 menos x, todo esto al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 sobre 1 menos, una raíz de algo, raíz de cualquier cosa al cuadrado es esa cosa. Entonces, adentro queda 1 menos x. Entonces simplifiquemos 1 sobre 1 menos 1, menos menos da más x. Entonces nos da 1 sobre x. Entonces la función compuesta es 1 sobre x. Miren, aparentemente solamente para la compuesta habría que quitar solo el 0, pero no. Porque primero debemos pasar por f y luego y después de computada por g, perdón, y luego de computada la entrada de g debe computarse f. Entonces el dominio estaba correctamente calculado y la expresión ya
final para la compuesta sería 1 sobre x. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.